¿Cómo andás, Julián? Un gusto tenerte acá y te mucho la entrevista, ¿eh? Bueno, para mí también es un gusto. Ya hemos hecho el contacto previamente. Me has enviado algunas noticias de mi propia familia en el contacto previo, agradable porque recuerdo tiempos de nuestro liceo departamental. Ahí me mandaste una foto de mi madre con un grupo de arquitectura, que eras profesora de dibujo en ese grupo. Un gusto estar contigo, y yo diría que son aportes de la audiencia, Julián, que cuando se enteraron que iban a estar acá nos hizo llegar esos datos de tu familia, que ya veo que venís de una genética educativa. Hay que aclarar a la gente, cuando vos decís de mi ciudad, estás hablando de la ciudad de Minas, capital de La Valleja. Así es, nací y me crié en Minas. Tuve 9 años fuera de esta ciudad, por razones de persecución política. En realidad yo estuve 3 años en Montevideo estudiando, y después estuve preso 5 años en el penal de libertad y 4 exiliado en Quito, en Ecuador, y ahí volví a Minas y siempre he estado vinculado. Ahora estoy viviendo casi toda la semana en Montevideo, y en este momento estoy aquí en la ciudad de Minas por razones familiares, pero normalmente estoy de lunes a viernes en Montevideo. Esta frase de Varela, me imagino que la conocerías. Un pueblo ignorante no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. Cuando uno lee estos datos, yo que me considero un científico, en el área especialmente de la investigación estadística, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Este destrozo que ha padecido en las generaciones más humildes de nuestro país, que siempre tuvimos la educación como herramienta de salida en la vida. Yo soy un ejemplo, vengo de un origen muy humilde, de colonizadores italianos de allá de la zona de Gomensoro, seguramente lo conocerás, el pueblo más lejano de Montevideo. Hoy uno ve que la realidad nada que ver tiene con lo que era en nuestra época o en la época de nuestros padres y abuelos. ¿Por qué esto es así? ¿A qué se debe esta situación actual de la educación pública, que alguna vez fue tan gloriosa y llevó a que nos nominaran en el mundo como la Suiza de América? Bueno, yo primero quisiera reflexionar sobre la frase de Varela, a la cual tú te referías al principio, ¿no? Yo me recuerdo una cosa que nuestras maestras insistían mucho, porque en realidad Varela, cuando acepta el ofrecimiento que le hace Latorre, fue de alguna manera muy cuestionado por sus compañeros de pensamiento, digamos. Él era un liberal y aceptaba trabajar. Sí, del grupo de los principistas que integraba él. Bueno, entonces, las maestras siempre nos explicaban que Varela creía que la mejor forma de combatir una dictadura era a través de la educación, con aquella idea de que quienes se encontraban juntos en los bancos de una escuela, yo no me acuerdo exactamente la frase, se acordaban a considerarse iguales, después iban a ser ciudadanos que tenían un pensamiento democrático y un respeto mutuo importante. Yo creo que esa transmisión de esa idea es muy importante, y que eso consolidó una democracia importante. Yo quiero recordar también que Varela, en la educación del pueblo, no en la legislación escolar, creo que en la educación del pueblo, plantea que Uruguay está en condiciones de tener 8 millones de habitantes. Esto lo dice en 1875. Todavía estamos lejos de esa idea, porque él decía que había que desarrollar una sociedad con gran nivel de producción, y que obviamente que para eso se necesitaba una estructura democrática importante. Bueno, nunca logramos consolidar eso. Yo señalo, como tú bien insistías ahí, la segunda etapa puede ser considerada la extensión de los liceos a todo el país. Obviamente los liceos departamentales tenían un carácter bastante más elitista que el que tienen ahora. Entonces la educación secundaria se ha transformado en una necesidad, se ha masificado, y simultáneamente ha tenido dificultades en el presupuesto, lo cual ha contribuido a bajar la calidad. Es un problema de gran complejidad,
Yo quisiera señalar que tú dijiste algunas cifras que pueden ser discutibles o no. Hay una que yo quiero señalar, no estamos últimos en el continente desde ese punto de vista. Hemos bajado, pero si uno mira las pruebas PISA, que a mí no me parecen la mejor medida, en las pruebas PISA Uruguay está siempre por encima de la media del continente y generalmente está en segundo lugar o tercero. No es para festejar, porque realmente la situación educativa es compleja en este momento, tenemos dificultades importantes, pero volviendo un poco a lo que tú planteabas, yo creo que hay una conjunción importante de una realidad socioeconómica que está muy deteriorada y que se refleja en las aulas y que nos está impidiendo resolver correctamente las necesidades que nuestros alumnos tienen. Hay que discutir todo ese problema, hay que tratar de llegar a consensos en esa materia, porque como todos estamos de acuerdo, si no hay una política de Estado que dure décadas, no vamos a poder salir adelante. Las cifras oficiales que yo tengo, Julián, es que sí estamos últimos en Sudamérica, cifras de las organizaciones que tienen que ver con el estudio educativo. Uruguay tiene tan solo un éxito educativo en secundaria del 29.8. Está claro que Argentina, Bolivia, Venezuela, capaz que mienten por los regímenes que tienen. Te estoy entendiendo lo que estás planteando. Tú te referías a las dificultades para culminar los ciclos. Yo pensé que estamos hablando de los niveles alcanzados. En los niveles alcanzados medidos por algunas internacionales, que no vamos a discutir eso tampoco. Pero el hecho es que en la década del 80 estábamos primeros junto a Chile y ahora estamos últimos. Algo pasó. Sí, ¿Nadie tiene la culpa de esto? No. Algo debió haber sucedido para que en 2 o 3 generaciones pasáramos del primer al último lugar y no hay nadie que asuma la culpa, como sucede habitualmente en este país, Julián. Bueno, no sé, es bastante complejo el análisis porque tiene otros componentes que son de tipo social. Pero un país que sufre de analitis permanente como es Uruguay, sería bueno que algún día encontremos alguna conclusión de todo esto. Yo creo que sí, que hay que buscarla. Está difícil, tenemos puntos de vista muy diferentes. Ayer, Pinato, estuvimos en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, las autoridades de la educación, las autoridades, me refiero al CODICEN, también el Consejo de Formación en Educación, también el Ministro de Educación y el Director Nacional de Educación. Fuimos convocados por la comisión para tratar los temas relativos a la formación docente y también, entre otros, el asunto tal de un documento que contenía, yo no quiero referirme, la senadora que dijéramos presunto plagio y no plagio, cosa que acepto. Este tema también estaba, pero es un tema secundario, digamos, pero era parte de la convocatoria. La discusión era en torno a la formación en educación, que tú sabes que en estos días está muy controvertida, pero yo creo que fue una instancia interesante donde hubo un intercambio entre CODICEN, el Ministerio de Educación y el Consejo de Formación en Educación. Este es uno de los temas que está en discusión en estos días, ¿no? La formación en educación y la necesidad de avanzar en ese sentido hacia darle carácter universitario a la formación en educación. Sí, vos como yo, Julián, ¿qué edad tenés tú? Tengo 66. 66, bien. Tanto tú como yo nos hemos criado conociendo imágenes de los nazis quemando libros, de pensadores libertarios, de los comunistas, por supuesto, quemando no solo libros, sino torturando y matando gente en los países que tiranizaron. Bueno, pero déjame terminar la reflexión. Pero también hemos visto en los últimos tiempos alguna que otra escuela quemada acá en Uruguay. He escuchado a directores del CODICEN como tú, anteriores, decir que se gasta 5 veces más en implementos de seguridad que en implementos de escolares. Y ese Uruguay que estamos viviendo es consecuencia de una situación educativa. ¿O me equivoco, Julián? Bueno, yo creo que no.
hay que echarle las culpas, entre comillas, a la educación de todos los males que tiene el país. A mí me parece que es un poco al revés. ¿Y vos crees que la educación no es la madre de todo lo bueno y lo malo que pasa en una sociedad? No, yo creo que la educación refleja una serie de cuestiones de la sociedad y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país. Eso no cabe duda, hacemos un gran esfuerzo en ese sentido. Yo te quiero señalar que es así, hay problemas de seguridad muy importantes. El CODICEN tiene un responsable, un ex comisario de policía que se encarga de los temas de seguridad, nos está permanentemente entregando información sobre situaciones que se dan en escuelas, liceos, UTU, a veces en algún centro de formación en educación, pero la mayoría de los problemas son en la educación media y la educación primaria. Hay problemas muy importantes de seguridad que bueno, que obviamente hay que atenderlo porque esto implica a veces, por ejemplo, que se roben los cables, que saquen aparatos de aire acondicionado, que por suerte nuestras escuelas y liceos están pudiendo tener, porque antes, no sé, vos te acordás, teníamos situaciones en invierno bastante calmadas desde el punto de vista del frío que pasábamos en los salones. Ahora se está logrando eso, por suerte, pero a la vez tenemos ese tipo de problemas. Y ha habido inclusive ingresos de personas armadas. En el día de ayer, una abuela de un estudiante entró, de un niño en la escuela, entró con un palo a agredir a las maestras. Está bien, pero eso es un tema personal de un problema mental de esa pobre abuela, ¿no? Ahora, ¿es cierto o no es cierto eso que dijo un colega tuyo? Sí que sé que tiene como 5 o 6 años, yo lo vi en televisión, de que él era del área de primaria, recuerdo, pero depende del CODICEN, ¿no? De que primaria gastaba 5 veces más en implementos de seguridad que en artículos escolares. Bueno, depende cómo se mire. Yo creo que se está gastando mucho en seguridad y hay que hacerlo. Ahí está. Yo te mandé ayer un artículo que se llama El Uruguay Criminal, un artículo mío, basado en mucho tiempo de estudio, en la cual consulté a profesionales de la sociología, de psicología, de seguridad, cuáles son las causas de esta tremenda inseguridad que vivimos los uruguayos, ¿no? Y me dijeron que son 3. Demográficas, es una sociedad que crece en población de manera incontrolada, cosa que no pasa en Uruguay. Económica, más allá de lo que nos mentía el Frente y el actual gobierno también, de que la pobreza es de 6-7%, todo el mundo sabe que debe ser arriba del 40%, tampoco hay que criminalizar a los pobres, ¿no es así? Y la tercera es la educación, me dijeron estos profesionales. ¿Vos coincidís que no, que la educación no es la madre de esta situación de inseguridad que vive el Uruguay? También los problemas educativos son consecuencia de esas cosas. Y usted hace una serie de afirmaciones que yo tengo que decir que no las comparto totalmente. Bueno, por eso te pregunto a ti como un hombre experto en el tema. No quiero entrar en polémica con usted porque no es el objetivo de esta entrevista. Yo creo, insisto una vez más, que los problemas de la educación reflejan unos problemas sociales importantes que tienen que ver con la estructura de la sociedad, que a todos nos gustaría cambiar, y hay una interacción entre esa estructura social que genera dificultades y lo que puede aportar desde la educación para irlos ayudando a resolver. Pero hasta que no se resuelva el problema de fondo, que efectivamente es la pobreza, va a ser muy difícil que la educación pueda saltar por encima de eso, porque si nosotros miramos, en eso sí está claro, las estadísticas y demás, cuanto más pobres son, lamentablemente, nuestros estudiantes, más dificultades tienen. No, eso yo lo tengo claro, Julián. Yo vengo de un hogar humilde y creo que muchos uruguayos también, y gracias a la educación pudimos salir adelante. La pregunta que te hago es, si no es la educación la culpable de este estado de cosas, o sea, la mala educación que se viene aplicando en los últimos tiempos, ¿dónde está? Y en el caso tuyo, ojo, yo te tomo a vos como referente y por eso te pregunto, no es que quiera debatir contigo, ni nada por el estilo. Vos se ve que sos un docente de alma, que venís de una familia de docentes. La pregunta que te hago es, cuando vos te formaste como docente, el nivel que tenía, a lo que vos ves hoy, cuando uno ve docentes que tienen que impartir educación, que es la base de la libertad y la actitud crítica, insultando al principal de la estructura docente, tirándole cosas a su auto, no dejándolo hablar, ¿qué te hace sentir eso a vos?
Bueno, ¿que se está formando bien a los docentes? No, pero digo, no hay que atribuirle a los docentes esa actitud. Yo digo, yo tengo una relación muy estrecha con el presidente del CODICEN, con el cual obviamente todo el mundo sabe que tenemos diferencias, pero yo me solidarizo plenamente con él frente a esa situación. Ya se lo he expresado personalmente y además públicamente. Pero yo creo que no es atribuible a los docentes en general, y tengo mis dudas que algún docente haya estado en esta situación. El presidente del CODICEN hizo la denuncia penal, la denuncia está hecha, se está investigando, hay una persona responsable, por lo menos una. En estos días se están diligenciando, creo que el propio Robert Silva va a tener que presentarse parece que hay un intento de acercamiento para tener una salida con la persona que cometió ese delito, está dispuesta a conversar con... No sé, hay que buscar, pero yo no generalizaría. Primero... Esta afirmación que tú hiciste, Julián, es muy importante viniendo de quien viene, ¿no? Por la importancia que tú tienes en la estructura educativa jerárquica. Tú decís, los docentes no están detrás de esto, Neri, en cuanto a gremio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quiénes estuvieron detrás de esa situación que impactó bastante a la sociedad uruguaya? Creo que la denuncia que hizo el presidente Codicen puede echar luz sobre esto. La persona identificada, la que terminó rompiendo el vidrio del auto, se generó una situación de gran tensión donde había diferentes actores, pero creo que hay que investigar y eso lo está haciendo porque Robert Silva hizo la denuncia. Yo creo... pero permitime cerrar responderte. Sí. Todos sabemos el esfuerzo que hacen maestros, profesores en todo el país para atender la situación de sus alumnos en situaciones extremas, a veces con situaciones de pobreza, de hambre en las instituciones, que eso de alguna manera impide el normal desarrollo de la tarea docente en sí, digamos. Hay que atender esas cuestiones. Los equipos de dirección, yo recorro el país y realmente me encuentro con... Creo que hay que reconocer el esfuerzo que hacen los docentes de todo el país para atender a los alumnos y para ayudar a la sociedad a enfrentar situaciones que son complejas como la que tú estás señalando. Porque entonces yo creo que la formación docente está en discusión, pero la inmensa mayoría de los docentes han demostrado un compromiso con sus alumnos y con la sociedad en su conjunto que la gente reconoce, porque cuando el Uruguay tiene el 83, creo, % de la gente que envía, de la familia que envía a sus hijos a la educación pública. Y entonces eso demuestra que en la sociedad le tiene confianza y no conviene generalizar. Algún docente podrá tener alguna... ¿Sabés, Julián, que ahí no coincido contigo? No es que la sociedad le tenga confianza a la educación pública. Creo que no puede mandar a la educación privada, porque he hecho encuestas y la inmensa mayoría de las familias, si tuvieran dinero, mandarían a sus hijos a la educación privada. Y te voy a dar un dato que hemos investigado. Pero escúchame lo que te quiero decir, Julián, porque es un aporte a tu reflexión, ¿no? Y creo que es importante para vos, porque tenemos amigos comunes que me han hablado muy bien de ti como persona y en tus intenciones como educador. Y desde ese lugar estás siendo hoy entrevistado acá en esta situación. En promedio, las familias uruguayas que mandan a sus hijos, que pueden mandar el último, el quintín más alto, digamos, de nuestra sociedad, que pueden mandar a sus hijos a la educación privada, gastan en promedio unos $5.000 por año en cada muchacho, en cada gurí, ¿no? En promedio el Estado uruguayo, es decir, Juan Pueblo, los nabos de siempre que pagamos los impuestos, gastamos en los gurises que van a la educación pública $7.000. Es decir, en promedio $2.000 más nos cuesta a los gurises en la educación pública que las familias que pagan en la educación privada. Sin embargo, el rendimiento en la educación privada es el doble que en la educación pública. Yo muchas veces me pregunto, ¿para qué carajos tenemos educación pública? Mejor pagamos la educación privada, nos va a costar menos y van a rendir más. Porque esa es la reflexión natural que uno hace. Yo te voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, en la educación privada
no paga impuestos prácticamente, no paga el impuesto patronal, está exonerado de un montón de cosas que la educación pública sí paga. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, no lo sabía, mira vos, increíble es eso, ¿eh? Bueno, pero es así. Y muchas de las instituciones privadas, además, cuando son solventadas por empresas y demás, las empresas reducen sus impuestos porque hacen ese tipo de acciones. Por lo tanto, yo creo que ese tema hay que discutirlo en su conjunto. Y efectivamente nosotros estamos gastando, creo, a ver, es un promedio, pero creo que un poco más de 110.000 pesos por alumno y por año el sistema educativo nacional. Me estoy refiriendo a la ANEP, ¿no? Es una cifra importante. Creo que la mayoría de los colegios privados están bastante por encima por sus cuotas y demás. Julián, esto que padeció tu compañero, presidente del CODICEN, y según decís tú, tu propio amigo, un hombre de origen ballista, el doctor Robert Silva. Imagínate que tú fueras a dar una conferencia y un grupo fascistoide, vamos a ponerlo al otro lado, porque evidentemente tú vienes de origen de una familia de izquierda, un grupo fascistoide no te dejara hablar porque simplemente no quiere que vos hables, por tu ideología, digamos, original. ¿No sentirías que hay algo que se está haciendo muy mal en nuestra sociedad? Sí, escucha, a mí ya me pasó. Yo ya te dije que tuve 5 años preso por mi cosa. No, bueno, está, pero en una situación de dictadura. Te estamos hablando en lo que hoy decimos que vivimos en democracia, ¿no es así? Yo tengo mis diferencias con esa definición, pero bueno, ponele que vos hoy fueras a dar una conferencia y un grupo fascistoide dice, no, este hombre viene de la izquierda, no lo vamos a dejar hablar, vamos a ver las cosas que van a decir. ¿Te gustaría vivir eso? ¿Y qué tipo de país te haría sentir que estás viviendo? De alguna manera, te expliqué, yo no comparto lo que se hizo en torno a la situación de Robert Silva. Yo te voy a explicar una cosa, yo a los cara no concurro, en realidad es la mayoría del CODICEN lo que hace, he explicado a los miembros del CODICEN que no concurro porque tengo diferencias con el enfoque que tienen ellos y no sería justo ponernos a discutir en público, digamos, cuando se hace una actividad de ese tipo. Pero yo creo que tiene todo el derecho del mundo a realizar esa actividad y la está haciendo. Salvo este acontecimiento que hubo en el Cerro, bueno, en algunos lados ha habido ambientes de protesta, pero dentro de la normalidad de lo que es, digamos, la posibilidad de protestar que tiene todo el mundo. Sin extralimitarse, me parece que estamos dentro de la normalidad democrática. No comparto que se impida realizar actividades de la gente. Te cuento un ejemplo, por supuesto, vos no tendrás por qué coincidir conmigo. Yo muchas veces digo que en Uruguay no se educa, sino que se adoctrina. Hace un par de años atrás, mi hijo en 4º año, y lo digo sin ningún tipo de problemas porque lo hice y lo viví, en 4º año el liceo que queda ahí en la calle de Arocena, una profesora de historia de todos esos 4º años los llevó a todos al Museo de la Memoria. Cuando él viene y me cuenta, digo, y cuando te llevó al Museo de la Memoria, a vos y a tus compañeros, ¿les dijo que antes del 73 y los horrores que se hicieron en la época de la dictadura, hubo un 63 en la cual unos delirantes llamados Tupamaros se levantaron en armas y mataron gente inocente, torturaron, violaron los derechos humanos, secuestraron, y entre ellos, tal vez el peor crimen político en la historia del país, como Pascasio Báez? Dice, no, nunca nos contaron eso. Entonces fui a hablar al liceo y decir, ¿pero cómo es posible esto? Esto se llama adoctrinamiento, señor director. Y dice, bueno, la profesora tiene libertad. Mirá qué bien. Digo, ¿para eso se forman docentes? ¿Eso no se llama adoctrinamiento, Julián? No, yo creo que primero hay una materia que se llama historia, los profesores están formados, y la historia reciente se da desde ¿Desde cuándo? Digamos, se ha dado la historia reciente y todos los docentes lo dan, y yo... Sí, pero parecería ser una historia que va del 73 al 85 nada más. No, realmente, no sé, en el caso ese que vos señalás, no puedo comentarme yo porque no lo viví, pero te digo que en general los docentes de historia han realizado sus propios análisis, el propio Instituto de Profesores Artigas y los institutos de formación docente trabajan ese tema y lo hacen con total amplitud. Yo no
tengo constatado casos de violación de la laicidad en el ámbito educativo, y creo que cualquier ciudadano que constate una situación de esa tiene todo el derecho a... Bueno, yo te aconsejo que investigues un poco más, porque vas a encontrar muchísimos casos de violación de la laicidad, querido Julián. En 5 minutos que va quedando de tiempo, por lo menos has coincidido conmigo que estás en una situación compleja, lo dijiste vos. ¿Hay recuperación de aquel viejo Uruguay de otras épocas, cuando fuimos llamados a la Suiza de América, en el plano educativo, o este es un fenómeno que vos creés prácticamente universal y nos tendremos que conformar con seguir viviendo este estado de cosas? No, yo creo que nunca nos tenemos que conformar con la situación que tenemos que salir adelante. Yo creo que hay que mejorar mucho presupuestalmente, porque eso no es todo, pero es muy importante. Nosotros necesitamos mejorar la situación edilicia, eso es muy importante. Necesitamos mejorar la formación docente, también coincidimos en eso. Y bueno, obviamente que también necesitamos una recuperación económica del país, que yo no creo que dependa sola y exclusivamente de la educación, sino de otros factores con los cuales la educación puede coadyuvar para que se mejoren, pero la situación no la podemos admitir como una situación natural, y tenemos que luchar por recuperar ampliamente niveles socioeducativos importantes que, como tú señalas, en algún momento el país tuvo. Yo creo que a veces idealizamos mucho esos momentos, pero bueno, sí, estábamos todos orgullosos del país que tenemos, y tenemos que mejorarlo mucho más, porque si no nos vamos a ir quedando. En eso coincido contigo. Bueno, te hacen llegar muchos saludos de tu ciudad original, Julián, Minas. Me mandan un mensaje acá, no me queda claro si tu mamá o tu señora eran nietos nada menos o hijos del gran escritor Juan José Morosoli. ¿Podés aclararme eso? Sí, mi madre es la hija de Juan José Morosoli, María Morosoli. Por lo tanto, mi segundo, yo soy nieto del escritor Morosoli, claro. Sí, tengo esa origen familiar. Qué maravilla, ¿eh? Del gran Juan José Morosoli. Vos sabés que yo no lo conocía. Tengo entendido que existe un premio ahí que dan cada año en La Valleja de nombre Morosoli, ¿no? La Fundación Lolita Rubial entrega los premios Morosoli a la cultura y a las ciencias y las artes aquí en un homenaje nacional a diferentes actores de la cultura de todo el país. Es un acontecimiento que se produce generalmente en el mes de diciembre en el Teatro La Valleja, y sí, efectivamente. Sí, alguna vez me dieron el honor de estar en la entrega esa, ¿eh? Increíble, bueno, qué maravilla. Tú estuviste, entonces viste que es un acontecimiento cultural importante en la ciudad y en el país también. Sí, así es, Pinato. Estimado Julián Mazzoni, representante del gremio de los docentes en el CODICEM, te agradezco mucho esta entrevista. Impresiona, pero mirá que estoy mirando en estos momentos, 453 mensajes hasta ahora recibidos durante la entrevista, que duró bastante más tiempo de lo que yo pensaba. Cuáles son a favor y cuáles no, pero yo... No, naturalmente primero respeto tu condición de docente, tu formación, tu genética y lo que debes saber dentro de la estructura del CODICEM. Por algo integrás el CODICEM, ¿no es así? Yo, como padre y como hijo de esa gran educación vareliana, viniendo, como te digo, de un origen muy humilde, además del pueblo más lejano de Montevideo, como es Gomensoro, poder haber logrado, tanto mi hermana como yo, con el gran esfuerzo de mi viejo. Por Gomensoro, estuve en el liceo y hace unos pocos días un mes más o menos, estuve por Gomensoro, estuve en el liceo, estuve con los dos. Bueno, el liceo lleva el nombre de un gran escritor gomensoreño, don Eliseo Salvador Porta, ¿no? Eliseo Salvador Porta, sí, claro, así es. Bueno. Poeta, escritor y médico. Sí, como no. Su libro Intemperie me parece una de las obras más interesantes sobre digamos, cómo se ve el artiguismo desde ahí, desde Tomás Gomensoro, ¿no? Está muy, muy interesante. Te mando un abrazo y una vez más te agradezco mucho tu presencia hoy en esta situación. Gracias a vos y saludo a toda la audiencia y retribuyo todos los saludos recibidos. Muchas gracias.